San Carlos está conformado por varios pueblitos dispersos en la costa. Oh, entre increíble. montañas sagradas, miradores escénicos, cañones, esteros. Pues el 1% en que puedes vivir en Sonora es increíble. Alcanzó la máxima temperatura registrada hasta ese momento en el mundo, 58.5 grados Celsius. Desde entonces ha sido considerada la ciudad más calurosa de México. 99% del estado de Sonora está vacío. Eso suena muy interesante y vamos a descubrir más sobre eso en ese video. Gracias al canal Geolsis, un canal que me gusta mucho. Si quieres ir a ese canal para más videos, el enlace está abajo. ¿Por qué el 99.35% de Sonora está vacío? Yo voy a decir, creo que hay desierto y como suelo muy árido, no puedes hacer agricultura, no está muy bueno el clima para vivir, puede ser. Como es muy cerca a Chihuahua y también es muy caliente, puede ser que todo eso es muy incorrecto porque yo solo estuve en el sur de México como Oaxaca, Chiapas, Campeche, hasta Ciudad de México y no conozco nada del norte de México, pero eso sería mi suposición. Vamos a ver. Sonora es el segundo estado más grande de México, con una extensión cercana a los 180,000 kilómetros cuadrados. Es más grande que países como Uruguay, Surinam o Túnez. O probablemente... No, Alemania es más grande que Túnez. Sin embargo, su población apenas alcanza los 3 millones de habitantes. Esa enorme desproporción entre un territorio Eso no es mucho. y un bajo número de habitantes da como resultado que Sonora... Eso, disculpa por interrumpir tanto, en un rato vamos a ver más de ese vídeo, pero eso es muy interesante. Me recuerda a algo en Alemania que puedes ver aquí en esa imagen. Eso es Berlín y puedes ver que la mitad tiene luz más amarillo y el otro lado tiene luz más blanco. Y la cosa interesante es que eso puedes ver también en Alemania entero, como la división de Alemania del Este y Oeste. Y puedes ver la línea donde fue el muro porque usaban luces diferentes en el este que en el oeste. Y eso es lo mismo hoy en día. Todavía puedes ver la diferencia. Es muy interesante, en mi opinión. Dime en los comentarios si eso es interesante para ti o no. Pero tenía que pensar en eso cuando he visto eso. Busca como un estado casi... Ahora continuamos con el video. El 73% de la población habita en 5 de los 72 municipios de Sonora. ¿Por qué casi todo el territorio sonorense se encuentra deshabitado? ¿Por qué la inmensa mayoría de sus habitantes se concentra solo en 5 ciudades? ¿De qué manera? Hermosillo he escuchado antes. Creo que hay gente que ve mis vídeos que es de Hermosillo. Este fenómeno demográfico ha moldeado la cultura, historia y economía de uno de los estados con más recursos naturales de México. ¿Por qué el 99% de Sonora está vacío? Con tal superficie, Sonora es el segundo estado más grande de México, solo por debajo de Chihuahua. Sin embargo, la mayoría de su territorio está completamente despoblado. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Por qué 90% del territorio sonorense tiene condiciones desérticas? Ajá. La geografía sonorense está marcada por 2 grandes ecosistemas. En el sureste se encuentra la Sierra Madre Occidental, una cordillera que se extiende por 8 estados del oeste de México. Aquí se... O en la Sierra Madre Occidental creo que hay rarámuris, ¿no? Y a mí me gusta correr mucho. En algún punto de mi vida quiero correr con gente rarámuri. En ese paisaje sería increíble. Con mayor altitud de Sonora y el único donde predomina un entorno verde, con selva baja, ríos, arroyos y depósitos de agua subterránea. Pero el resto está cubierto de áridas llanuras donde solo crecen matorrales, saguaros y mezquites, además de vastos desiertos que pueden alcanzar temperaturas de hasta 56 grados Celsius. Un ejemplo es el desierto de Altar, al noroeste de Sonora, que presenta uno de los paisajes más alucinantes de México, con dunas de arena de hasta 200 metros de altura. Junto al desierto de Altar se encuentra la reserva de Pinacate, una zona cubierta por enormes cráteres de origen volcánico. Sabía que hay como desierto en México con cactuses y como paisajes muy áridos, pero no sabía que hay como un desierto de verdad de dunas de arena que parece como la Sahara. Ambos ecosistemas fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2013. Conforman una región de más de 7,000 kilómetros cuadrados de territorio protegido e inhabitable, donde el calor puede ser tan intenso que en los meses de verano queda prohibido el acceso.
¿Por qué el 73% de la población se concentra en estos 6 municipios? Sonora cuenta con una población de 2.944.840 habitantes y está dividido en 72 municipios. Sin embargo, Increíble. el 73% de la población se concentra en 6 municipios: Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado, Navajoa y Guaymas, con 2.155.000. Ok, costa, casi cada de esos tiene costa, ¿no? Nogales no, pero obviamente en la costa el clima es un poco mejor, no es tan caliente o no tan húmedo. Nogales, no sé, supongo que hay una ciudad grande en la frontera. Aquí como Navajoa puede ser que hay un clima más como verde, puedes hacer agricultura y no es como una tortura vivir en ese lugar. 1.800 habitantes. El resto tiene menos de 100.000 habitantes cada uno, y algunos, como San Felipe de Jesús, Oquitoa y Onabas, menos de 500. Factores geográficos e históricos explican esta concentración. Menos que 500. Y no habla sobre un pueblo, pero una municipalidad. Cajeme y Navajoa están en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, con vegetación más diversa, clima moderado y cerca de los ríos Yaqui y Mayo. Guaymas es ríos, costero, ok. y su economía depende de la actividad turística y pesquera. ¿Qué fue eso? Disculpa por eso. Nogales y San Luis Río Colorado, ubicados en la frontera con Estados Unidos, son receptores de migrantes y tienen cruces fronterizos, con un promedio de 5.000 y 8.000 automóviles diarios respectivamente. Pues las razones son clima y dinero. San Luis es también un epicentro agrícola, con más de 32.000 hectáreas dedicadas a cultivos como algodón, trigo y dátiles. Hermosillo, siendo la capital, concentra los 3 poderes de gobierno, dependencias federales y estatales, universidades públicas y la infraestructura urbana más desarrollada, lo que lo convierte en el municipio más poblado del estado. ¿Por qué el pueblo yaqui eligió la geografía de Sonora para vivir? De los 68 pueblos originarios que sobreviven en México, 8 se encuentran en el estado de Sonora. Eso es interesante. Nunca he visto eso. Chiapas, creo que he visto Tzotzil. Estuve en un Chuy o Chuj también. Estuve en un museo, pero increíble que hay tantas culturas que no conoces. O aquí en Alemania la gente no conoce. Maya, obviamente. Yucatán solo tiene maya, ¿ok? Y Chiapas, tantos diferentes. Y Oaxaca, increíble. Miche, creo que he escuchado de eso cuando estuve en Oaxaca. Ciudad de México, Nahuatl, obviamente conoces eso, ¿no? Y Nahuatl también en Baja California Sur y Aguascalientes y en Zacatecas. Pero increíble. Pima, Otomí, Pame, Huichol. Purépecha también conozco, de los voladores, ¿no? Pero bueno, es muy impresionante para mí. 8 se encuentran en el estado de Sonora. Entre los que tienen mayor representatividad destacan los mayos, pimas, seris, cucapás y sobre todo los yaquis. La historia de los yaquis en Sonora es la de un pueblo que ha luchado por la defensa de su territorio, cultura y autonomía, frente a la hostilidad de los invasores que han intentado despojarlos de sus tierras, una y otra vez. El territorio yaqui comprende una región en el sur de Sonora que abarca desde la Sierra de Baquetete, al oriente, hasta la Bahía de Lobos, en las costas del Mar de Cortés, pasando por el valle central llamado justamente Valle del Yaqui. Desde la época precolombina, los yaquis han habitado esta región que actualmente representa uno de los principales emporios agrícolas de Sonora, donde se cultivan algodón, hortalizas y, sobre todo, trigo. Se estima que la población yaqui alcanza unas 32.000 personas durante la dictadura de Porfirio Díaz a finales del siglo XIX. 32.000 solo. principios del XX, se intentó despojar a los yaquis de sus tierras. Los yaquis se levantaron en armas para defender su territorio y su autonomía, pero muchos fueron aniquilados y otros tantos deportados al estado de Yucatán, como esclavos de las haciendas donde se producía el henequén. Aunque el conflicto yaqui terminó oficialmente durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, en la década... Eso me recuerda a algo que he visto hace unas semanas. He visto un documental sobre un zoológico que tenía humanos como animales, básicamente. Y no hace tanto tiempo, creo que fue después de la Segunda Guerra Mundial, un zoológico en Hamburgo, aquí en Alemania, tenía gente del sur de Argentina y Chile, como gente indígena, también de un tribu en África y creo que algunos
un pueblo en Asia también o algo así. Papua Nueva Guinea, creo. Pero sí, tenían humanos como animales, básicamente, y en algún tiempo fueron casi como esclavos. Y ese zoológico de Hamburgo aún existe y nunca han dicho disculpa o algo así. Desfortunadamente, ese documental solo es en alemán y ya he intentado traducirlo automáticamente como con add-ons en Google Chrome, con programas de inteligencia artificial para traducirlo automáticamente con inteligencia artificial al español. No ha funcionado. Si eso funciona mejor en el futuro, voy a hacer un video sobre eso. Lo voy a traducir al español y voy a hacer una reacción. De los 30. En la actualidad, los yaquis siguen luchando por el reconocimiento de sus derechos y la restitución de tierras. ¿Quién fue Eusebio Francisco Kino? ¿Y por qué es un personaje tan importante para Sonora? Nunca he escuchado ese nombre. El padre Kino fue un misionero, geógrafo y cartógrafo italiano que construyó misiones religiosas, introdujo la ganadería e implementó métodos... Oh, no. Ya esa imagen. El hombre cristiano con la gente indígena en ese tiempo. Es como, hola, estamos aquí, ahora ese terreno es nuestro y tú también tienes que trabajar para mí sin dinero y tienes que cambiar tu religión. Mira, así funciona. Tenemos vino y cruces y cosas así. de cultivo modernos en Sonora y Arizona. Fue uno de los primeros exploradores europeos en el desierto de Sonora, estableciendo contacto con las tribus indígenas y haciendo apuntes sobre sus costumbres y culturas, dejando documentos de gran valor histórico y etnográfico. Okay. Como cartógrafo se le atribuye el mapeo del noroeste de la Nueva España, con montañas, ríos y ecosistemas, demostrando que California no era una isla, sino que estaba conectada por tierra con el resto del continente. Si él solo ha hecho cosas así, como notando cómo son las culturas y cómo es la geografía, todo eso obviamente está bueno, pero no puedo creer que eso es todo lo que ha hecho, pero no sé. En Sonora, el padre construyó 20 misiones religiosas en las que no solo se predicaba la conversión religiosa, Sí, ok. Aquí lo tenemos. sino que también se enseñaba a leer y escribir y a aplicar métodos de... Sí, y siempre obviamente hay también unos lados positivos, pero la conversión de la religión forzada obviamente es algo muy malo y en todo ese contexto, ¿no? Para mí siempre tiene connotaciones malas, aunque a veces también es como enseñar cómo puedes leer, cómo puedes escribir. Sí, obviamente hay cosas positivas, pero todo el contexto, toda la historia obviamente tiene más lados negativos, ¿no? que los nativos luego implementaron. Pero dime, obviamente, porque ese hombre ha dicho que es muy importante para Sonora. Dime en los comentarios si tú tienes otra opinión sobre eso. Entre las misiones construidas por el padre Kino en Sonora se encuentran la misión de Nuestra Señora del Pilar en Imuris, la misión de San Ignacio de Cabórica en Magdalena de Quino, la misión de San Pedro y San Pablo en Tubutama. ¿Qué sucedió con Sonora tras la Guerra México-estadounidense? Las pretensiones expansionistas de Estados Unidos condujeron a una guerra con México entre 1846 y 1848. Estados Unidos... Eso, ahora Trump dice que es el Golfo de América. Buscaba apropiarse de las provincias del norte de México hasta alcanzar la costa oeste. En Sonora, el conflicto se reflejó con la llegada de un buque de guerra estadounidense que permaneció varado en la bahía de Guaymas. La guerra terminó cuando el gobierno mexicano aceptó su derrota y firmó el Tratado Guadalupe Hidalgo, mediante el cual entregaba la mitad del territorio a Estados Unidos. Sí, eso como he visto en otro video, que Texas, Arizona, también parte de Colorado, como muy en el norte, fue parte de México antes, ¿no? Tras una compensación de $15 millones. O de como Nueva España, no sé. Por dicho tratado, Sonora perdió 339.370 hectáreas, incorporadas al territorio de Nuevo México. ¿Y eso? ¿Qué es? Aquí dice California, Arizona, Sonora, Chihuahua. Y Gadsden Purchase. Purchase es como la compra de algo, ¿no? Que alguien ha comprado algo. Y Gadsden parece a mí como un apellido. Pues había un hombre, supongo que hombre, en ese tiempo, muy rico, que ha comprado ese
parte gigante que es casi como un país de tamaño normal en Europa. Eso, ahora quiero ver un video sobre eso también. Gadsden Purchase. Si conoces algo sobre eso, dime en los comentarios. México quedó diezmado moral y económicamente por la guerra y la pérdida de la mitad de su territorio. En 1850, el presidente Antonio López de Santa Anna aceptó vender a Estados Unidos otra región del norte de México, conocida como La Mesilla, para la construcción del ferrocarril transcontinental. La Mesilla comprende un territorio que actualmente abarca el sur de Arizona y el suroeste de Nuevo México. Eso nunca comprendo porque la gente en Estados Unidos llama a eso Tucson. Hay una C, ¿no? No tiene que ser Tucson o Tucson, no sé. ¿Por qué Cananea fue una pieza clave en la Revolución Mexicana? La huelga de los mineros de Cananea es uno de los sucesos históricos que condujeron al estallido de la Revolución ¿Cananea? Ok, nunca he escuchado de eso. Mexicana de 1910. Durante la era del Porfiriato, la industria minera era la más importante de México. Sin embargo, las principales minas estaban en manos de inversionistas extranjeros. Los obreros mexicanos trabajaban en condiciones de explotación, con salarios bajos, largas jornadas y sin derechos laborales. En Cananea, al norte de Sonora, se encontraba la mina de cobre más importante, propiedad de la Consolidated Copper Company. En junio de 1906, más de 2.000 mineros se fueron. También muchas veces veo videos de pueblos abandonados en México o otros países también como reacciones en mi canal y muchas veces son pueblos de mineros abandonados. Siempre es muy interesante. Una huelga. En su pliego petitorio exigían un mejor salario, una jornada de 8 horas y la destitución de los capataces. El dueño de las minas rechazó las peticiones y solicitó ayuda del gobierno estadounidense, que envió un grupo de Rangers armados para reprimir las protestas. El saldo de la represión fue de 23 trabajadores muertos, 22 heridos, 50 detenidos y cientos de mineros que tuvieron que escapar de Cananea. Siempre si hay una represión de manifestaciones, siempre conoces que algo está muy mal con la política, ¿no? Aunque la huelga no cumplió su cometido, se convirtió en una de las semillas de la Revolución Mexicana. ¿Cuáles son los 5 ríos más importantes e icónicos de Sonora? Oh, Río Grande. Ah, ya dice. Y Río Grande no es uno. Ok. Aunque su clima es seco, Río llano, Mayo. Sonora Ok. cuenta con una gran cantidad de ríos, fundamentales para el desarrollo de la vida en esta región. Los ríos que corren por los valles sonorenses son resultado de la corriente de humedad que ingresa por el Golfo de California hacia la Sierra Madre Occidental. Al chocar con las montañas, la humedad se precipita en forma de lluvia y nieve, formando arroyos y ríos que descienden hacia los valles antes de desembocar en la costa. En el Valle de Guaymas, entre la costa y Hermosillo, se encuentran grandes depósitos subterráneos de agua formados por las lluvias. Entre los ríos más importantes de Sonora están el río Yaqui, el río Mayo. Pues Sonora sí tiene desierto, pero tiene ríos y como bosques, áreas muy verdes, ¿ok? El río Concepción, el río Sonora y el río Matape. El río Colorado, que nace en Estados Unidos, marca la división territorial entre Sonora y Baja California. Sus aguas son fundamentales para el riego agrícola en San Luis Río Colorado y en el sur del estado. ¿Cómo el río Sonora moldeó la demografía del estado? El río Sonora nace de la confluencia de los ríos Bacoache y Bacanuche, en el municipio de Arizpe, al norte del estado. Desciende hasta la presa Abelardo L. Rodríguez, a las afueras de Hermosillo. En este punto, las aguas del río Sonora se usan principalmente para abastecer a la capital del estado y las tierras de cultivo de la región central. A lo largo de sus Increíble que la capital del estado depende mucho de ese río, ¿no? Solo un río. Si algo pasa, ¿qué va a pasar con Hermosillo? 120 kilómetros. El río ha propiciado el desarrollo de una microrregión social, con pueblos de identidad cultural propia, cuyos habitantes viven de la agricultura y ganadería. Después de Hermosillo, el cauce desaparece, ya sea por evaporación o filtración. Solo en épocas de lluvia, el río vuelve a existir y sus aguas desembocan en la bahía de Quino. El río Sonora fue también escenario de una catástrofe ecológica el 6 de agosto de 2014, cuando la empresa minera Grupo México vertió desechos químicos en el arroyo Tinajas, afectando a más de 22,000 personas. La Ciudad del Sol. ¿Cómo Hermosillo desafía el clima más extremo de siempre quería ver más sobre esa ciudad. México? La ciudad de Hermosillo se encuentra en medio de un desierto extremadamente seco. Aquí el clima oscila entre temperaturas congelantes en los meses de diciembre y enero y
y un calor sofocante entre los meses de junio y septiembre. Durante Increíble el invierno, la sobre vista. todo en la zona rural, las temperaturas pueden descender a menos 5 grados Celsius. Por el contrario, durante el verano, el termómetro ha llegado a marcar los 49.5 grados en la ciudad. Ese calor se extiende a buena parte del estado de Sonora, al estar ubicado Hoy tenemos como 26 grados, 27 aquí en Berlín, Alemania, y es demasiado para mí. en una región desértica, por lo que recibe altos niveles de radiación solar, lo que a su vez provoca escasez de lluvias y bajos niveles de humedad. Sonora es el segundo estado de la República Mexicana, solo por debajo de Sinaloa, que cuenta con mayores equipos de aire acondicionado en México. Estos aparatos son necesarios tanto en los hogares como en los trabajos e incluso Necesarios, no sé, porque eso para mí es un tema muy interesante. He visto como un documental del canal Arte, que es un canal de televisión que es de Francia y Alemania. Eso ya es una cosa interesante, que normalmente los canales de televisión son de Alemania en Alemania y de Francia en Francia y de México, como supongo que los canales son de México y también tenéis algo de Estados Unidos o algo así. Pero hay un canal Arte que es una mezcla de canal francés y alemán. Y siempre hacen como colaboraciones de documentales. Lo puedes ver en francés y alemán. En Alemania puedes ver documentales sobre temas en Francia y al revés. Es muy interesante. Y ese canal ha hecho un documental que he visto sobre la manera de arreglar la temperatura en América, especialmente en Estados Unidos, como cada casa, cada familia tiene aire acondicionado, ¿no? Y aquí en Europa eso no es tan normal, como yo no tengo aire acondicionado, pero está bueno, puedo abrir esa ventana y la ventana en la cocina y tengo como viento en la casa. Y también, obviamente, en invierno no necesitas aire acondicionado. Pero también en países más calientes, como más en el sur, como España, Italia, Grecia, no es tan normal tener aire acondicionado, más que en Alemania sí, pero hay como no es un movimiento, pero hay más y más gente que quiere tener una solución que no es aire acondicionado, pero la arquitectura, como en la ciudad y también en la casa. Puedes hacer la arquitectura en una manera que no hay mucha sol y también hay aire corriente todo el tiempo. Y eso, en mi opinión, es la solución perfecta, porque de verdad funciona y no necesitas aire acondicionado, que es muy mal para el medio ambiente. en el transporte público. Ciudad Obregón. Como en Grecia y Italia y también España, tienen ejemplos para eso. Son increíbles, como ciudades enteras que son planeadas para el calor. Y si hay como 43 grados en Grecia, Italia, España, puedes caminar en las calles o también en las casas, restaurantes, las calles para hacer shopping, también casas de gente. Es menos caliente si tienes como 38 grados aquí en Alemania. El secreto agrícola mejor guardado del desierto sonorense. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene? Obviamente, disculpa otra vez por interrumpir, pero eso para mí es muy interesante. Obviamente, esos solo son unos pocos ejemplos de ciudades en que es planeado en esa manera para hacerlo más frío, ¿no? La mayoría, obviamente, de ciudades y pueblos no es así en España, Grecia, Italia, pero hay ejemplos que muestran que lo puedes hacer solo con arquitectura y en mi opinión eso es increíble. ¿En el trigo con el que se elaboran las galletas, las tortillas o la harina para los pasteles de cumpleaños? En México, más del 50% del... Es un poco la última interrupción. Para mucha gente en Europa es un poco ridículo que en Estados Unidos es tan normal tener aire acondicionado. Y también en un día que tiene como 24 grados, 20 grados, ponen el aire acondicionado solo porque es normal, porque cada persona lo hace. Es como esa cosa típica de Estados Unidos que consumo, capitalismo, no es muy importante cuidar el medio ambiente. Tienes porciones gigantes, comida rápida, aire acondicionado. Solo puedes ir con auto, no puedes caminar o ir con bicicleta. Todo eso, hay mucha gente en Europa que mira eso sobre Estados Unidos y es como... esa gente. El trigo con el que se elaboran esos productos proviene de los campos agrícolas que rodean Ciudad Obregón, en el Valle del Yaqui, al sur de Sonora.
Ciudad Obregón es la segunda ciudad más poblada de Sonora, con cerca de 330,000 personas. Su economía gira en torno a la industria agrícola. Gracias a sus campos agrícolas, Sonora es el principal productor de trigo en México. Ciudad Obregón se desarrolló con la llegada del ferrocarril en 1907, cuando la compañía Ferrocarril South Pacific inauguró una estación para abastecer de agua a las locomotoras. La fertilidad de la tierra, junto con los ríos Yaqui y Mayo, favoreció el desarrollo agrícola, aunque al principio el arroz era el cultivo más importante. Pero solo en el 1% de Sonora en que lo puedes hacer, ¿no? Para mediados del siglo XX, el trigo predominaba. Guaymas, la ciudad que funde el desierto con el mar. Guaymas es uno de los principales puertos de altura de Sonora. De este municipio costero procede más del 70% de la producción pesquera en todo el estado. Pues eso es el Bremen Hamburgo de México. Okay. Sardinas, camarones y calamares son las principales especies marinas que se capturan, procesan y se comercializan en todo México. Guaymas debe su nombre a un antiguo pueblo indígena que habitaba la costa sonorense, la tribu de los Guaymas, perteneciente a la etnia de los Seris. Ubicado entre el desierto sonorense y el mar de Cortés, Guaymas es un municipio que vive no solo de la pesca, sino de la industria maquiladora y sobre todo el turismo, ya que cuenta con algunas de las playas más fotogénicas de Sonora. Con más de 170 kilómetros de litoral, Guaymas está dividido entre 4 bahías: La Herradura, Lobos, Guaymas y San Carlos, de la que hablaremos más adelante. Esto convierte a Guaymas en el municipio costero con más muelles en Sonora. San Carlos, la joya escondida de Sonora. Entre imponentes montañas desérticas, playas de arena Parece blanca y una espectacular caro. vista al mar de Cortés, San Carlos es el principal destino turístico de Sonora. Ubicado al norte de Guaymas, San Carlos fue nombrado como Pueblo Mágico apenas en 2023, pero desde hace muchos años Mabel y John, ¿por qué tenéis que hacer eso? ha sido el lugar preferido de los sonorenses cuando quieren escaparse a la playa. En San Carlos viven unas 2.500 personas, muchas de ellas estadounidenses y canadienses, quienes eligieron este lugar por sus inviernos suaves y sus veranos cálidos. San Carlos está conformado por varios pueblitos dispersos en la costa, Oh, entre montañas increíble. sagradas, miradores escénicos, cañones, esteros, Pues el 1% en que puedes vivir en Sonora es increíble. islas, playas y acantilados. Uno de sus lugares más emblemáticos es el Cerro Tetacahui, que en lengua yaqui significa cerro de piedra, conocido por su cresta abierta, dividida en dos, como la lengua de una serpiente. Su mirador escénico a la orilla de un acantilado fue catalogado por la revista National Geographic como una de las 10 mejores vistas oceánicas del mundo. Al estar ubicado entre el desierto de Sonora y el mar de Cortés, San Carlos muestra un singular contraste de colores entre el azul intenso del mar, el marrón del desierto y el blanco de las dunas de arena. San Luis Río Colorado, la ciudad más árida de México. El 6 de julio de 1966, el termómetro en San Luis Río Colorado alcanzó la máxima temperatura registrada hasta ese momento en el mundo, 58.5 grados Celsius. Desde entonces ha sido considerada la ciudad más calurosa de México, posición que ahora se disputa con Mexicali, que también reporta altas temperaturas en verano. San Luis Río Colorado se ubica en una doble frontera, al norte con Estados Unidos y al oeste con Baja California. Debe su nombre al rancho San Luis y su ubicación en la margen derecha del río Colorado. La ciudad creció en la década de los 40 del siglo pasado, cuando el presidente Lázaro Cárdenas expropió tierras de compañías estadounidenses e inició el reparto agrario. Hoy, la ciudad destaca por su zona agrícola, alimentada por las aguas canalizadas del río Colorado, que permiten cultivar 12,000 hectáreas de algodón, maíz, trigo y alfalfa. Además, San Luis es el principal productor nacional de dátiles, un fruto utilizado como sustituto de azúcar refinada. Dátiles, pensé que eso es una cosa del norte de África, como Túnez, Algeria. Creo que ellos tienen eso mucho en su cocina y por eso pensé que solo crece en esa región. Es conocida como la capital Pero no, también lo hay en España, ¿no? Creo que sí. mundial del dátil. Los 4 pueblos mágicos que guardan el secreto de la cultura sonorense. El programa de pueblos mágicos fue creado en el año 2001 para distinguir a aquellas comunidades rurales de México que guardan una belleza especial, ya sea por su historia, sus leyendas, sus costumbres o Oh, su Creel, pero eso no es eso es en Chihuahua, ¿no? Creel, quiero ir a ese lugar. patrimonio arquitectónico. En la actualidad, la lista está conformada por 177 pueblos mágicos, repartidos Ah, lista de pueblos mágicos. Me pregunto si hay una persona que estuvo en cada pueblo mágico. Supongo que sí, ¿no? en 31 estados de la República.
En el estado de Sonora son 4 las comunidades que cuentan con este distintivo. Se trata de Álamos, Magdalena de Quino, Ures y San Carlos. Magdalena de Quino es morada de los restos del legendario Padre Quino. El pueblo, además, cuenta con enormes atractivos naturales como la reserva. San Carlos, ese lugar muy hermoso, me recuerda un poco a Los Cabos, pero hay 2 cabos, ¿no? Y un cabo es como muy caro. He visto un video sobre eso y he dicho que es como Mónaco aquí en Europa. De los Saguaros y sitios históricos como la Hacienda La Escondida. El pueblo de Álamos, por su parte, alberga el principal casco histórico de Sonora, ya que la mayor parte de su arquitectura es de tipo colonial, razón por la cual se encuentra en la lista tentativa para ser nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Sus calles empedradas, sus callejones, sus viejas casonas y sus elegantes templos religiosos son testimonios. Creo que he visto otro video sobre Álamos también. Ubicado en el centro de Sonora, Ures es un pueblo fundado en 1644 por el misionero jesuita Francisco París. Este pueblo cuenta con 277 monumentos declarados históricos, por lo que cada rincón ofrece una historia por descubrir. El más reciente de los sitios declarados pueblo mágico es San Carlos, una maravilla natural a la orilla del Mar de Cortés, donde desierto y mar se fusionan, creando una combinación de colores tan contrastantes como armónicos. Los desafíos geográficos de Sonora, o cómo combate las sequías. A lo largo de 2024, Sonora enfrentó lo que ha sido considerada como una de las peores sequías de su historia reciente. De sus 27 presas, 4 se encontraban sin una sola. Y esos son los otros 99%. Que se extendió prácticamente a todo el territorio. En México, el 76% del agua se destina a la agricultura, el 13% a usos urbanos y el 11% a la industria, de acuerdo con datos de la Conagua. Para un estado como Sonora, donde la agricultura, ganadería e industria son los motores de su economía, la crisis del agua ha generado preocupación en todos los sectores. Me gusta ese canal porque dice de dónde saca sus números. Muchas veces veo videos y es como, por ejemplo, como Bendito Extranjero o Bendito México o algo así. Es un canal que siempre dice números y números y números, pero nunca dice de dónde vienen. Los climáticos como la Niña, el cual provoca un enfriamiento anormal de las aguas del océano, provocando sequías, cambios de temperatura o lluvias intensas, ha sido especialmente dañino para el noroeste de México. Sumado a que Sonora es un estado preponderantemente desértico, donde las altas temperaturas contribuyen a que el agua se evapore más rápido, generando un efecto de sequías en unas regiones y lluvias en otras, la variabilidad climática se presenta como un aspecto que afecta los ciclos de la economía. Durante 2024, Sonora registró un 52% de su territorio en sequía extrema, un 26% en sequía severa y un 9% en sequía moderada. El déficit de agua ha obligado a las autoridades a adoptar nuevas iniciativas para combatir los efectos del cambio climático en Sonora. Entre esas estrategias están la rotación de cultivos, la implementación de programas de uso eficiente del agua, la adopción de tecnologías que permitan aprovechar, cuidar y optimizar el agua disponible para los campos agrícolas y el tratamiento de las aguas para su reciclado. Pero la crisis hídrica también ha obligado a que se dejen de sembrar cientos de hectáreas en el Valle del Yaqui y el Valle del Mayo, ya que se ha dado prioridad a los cultivos que más rendimientos aportan. Esta no es la primera crisis de agua que enfrenta la región. En años anteriores, Sonora ha pasado por situaciones similares y siempre ha logrado evitar el desabasto. Sí, obviamente. Tenemos lo mismo aquí en Brandenburgo, que es como el estado que rodea Berlín. No te imaginas eso, pero sí, tenemos problemas con el agua también. Esto gracias a la llegada de fenómenos naturales. Y por eso quería decir que obviamente Sonora tiene problemas así, probablemente cada 2-3 años, ¿no? Como el monzón, la época de lluvias en verano, que se extiende desde junio a septiembre en todo el noroeste de México. En estados como Sinaloa y Sonora, además, el método de inyectar yoduro de plata en las nubes para generar precipitaciones se ha usado de manera regular desde el siglo pasado en casos extremos. Sin embargo, es un tema pendiente que resolver tanto para autoridades como sociedad, pues la concentración poblacional sonorense seguirá siendo muy marcada durante los años venideros. Esto hará que los recursos hídricos se usen con más sabiduría ante tal demanda. Bueno, eso es todo para ese video. Espero que te haya gustado. Espero que tengas un día increíble. Adiós. Luca no conoce data, Luca no conoce nada, Luca no conoce data, Luca no conoce nada.